Queridos hermanos y queridas hermanas, bienvenidos a esta reflexión conjunta que ustedes y yo tendremos acerca de la lección número 27 de nuestra guía de estudios, ¿Quiénes somos los presbiterianos? Y que lleva como título Las doctrinas distintivas de la Reforma respecto de la salvación. Lo repito, las doctrinas distintivas de la Reforma respecto de la salvación. En otras palabras, vamos a tener, después de esta introducción, tendremos 5 lecciones basadas en los 5 principios fundamentales de la perspectiva teológica presbiteriana con relación a la obra de la salvación. Y por supuesto tendremos que hablar primeramente de el Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces, le llamamos así las doctrinas distintivas de la Reforma respecto de la salvación, porque al igual que muchas otras denominaciones o expresiones de fe del cuerpo de Cristo, la Iglesia presbiteriana cree en las siguientes doctrinas. Tenemos aquí una lista, solamente voy a hacer la lectura, hermanos, no pretendemos en este momento explicar algo respecto a estas doctrinas, solamente vamos a enunciarlas. Y repito, son las doctrinas que son comunes en la fe, en el credo de la Iglesia presbiteriana con respecto a otras denominaciones o expresiones del cuerpo de Jesucristo en cuanto a su fe. Bueno, tenemos entonces, la Iglesia presbiteriana cree en las siguientes doctrinas: la Trinidad, la inspiración de las Escrituras, la divinidad de Jesucristo, la expiación, la regeneración, el arrepentimiento, la justificación por la fe, la santificación, la adopción, la resurrección de Jesús de entre los muertos, el ministerio de intersección de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo. Estas doctrinas, insisto, son con las que compartimos fe con otros hermanos de otras denominaciones. Aparte de esto, decía yo que vamos a tener 5 lecciones basada en estos puntos que se han llamado doctrinas de la salvación y que tienen que ver con estos principios. Diríamos, número 1, inhabilidad total. Número 2, elección incondicional. Número 3, expiación determinada. Número 4, la gracia irresistible. Y número 5, la perseverancia de los santos. Entonces, en 5 lecciones veremos cada uno de estos puntos. ¿Qué vamos a hablar ahora? ¿Qué es esta introducción? Bueno, esta introducción, mis hermanos, tiene que ver precisamente con la salvación. Y la salvación en la teología es una palabra que se denomina soteriología. La soteriología es la rama de la teología que estudia la salvación y, por supuesto, también estudia el soter, que es el Salvador. Entonces, este estudio de la salvación, que en teología se le llama la soteriología, nos está explicando en su concepto, en su autodefinición, que el término proviene de 2 palabras en griego. La palabra sotería, que significa salvación, y la palabra logos, que es un estudio acerca de, y en este caso
es el estudio de la salvación. Entonces, mis hermanos, en esto va a basar, y se ha dicho que la introducción que daremos para este estudio, pues está basado en el libro de Isaías, en el capítulo 64. Yo les invito a que ustedes en casa busquen el capítulo 64 del libro de Isaías. Quisiera yo leerlo todo, pero tenemos que abreviar, hermanos, y vamos a irnos de lleno a los textos que son base para esta introducción. Entonces, Isaías capítulo 64, versículo 5, dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja del árbol cuando cae, azotada por el viento. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. El profeta Isaías pone como confesión en los labios de todo el pueblo que está reconociendo cuál es su condición en ese momento ante la presencia de Dios. Pero si ustedes se dan cuenta, queridos hermanos, esta posición y esta condición y este estilo de vida que se dio en ese momento en la historia, en el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, es también en este siglo XXI la condición, el estilo de vida, la actitud, la forma de conducirnos, la forma de pensar de muchísima gente en todo el mundo. Hay un reconocimiento a la santidad y al poder de la presencia de Dios en este capítulo, porque el pueblo recuerda lo que sus padres les fueron contando de generación a generación. Cuando estuvimos en Egipto, que estábamos esclavizados, Dios se manifestó de manera increíble con señales y prodigios, con milagros que solamente causaron daño y juicio en el pueblo egipcio. Más nosotros fuimos conservados en salud, en salvación, en todos nuestros ganados, todas nuestras siembras, todas nuestras vidas, la vida de los primogénitos, todo fue conservado en salvación, en salud, porque Dios descendió para estar con nosotros y para mostrar su poder, para que Faraón dejara salir al pueblo, al desierto, para hacerle fiesta a Dios, para estar en alegría, en comunión, en gozo con Dios, pueblo y Dios juntos. De esta manera, el profeta pone
palabras de cómo serían las cosas, la naturaleza, cómo reaccionaría la naturaleza si Dios inclinara los cielos y descendiera, o si viniera en una carroza de nubes y pusiera su pie aquí en la tierra. Dice que su presencia es como fuego abrasador, versículo 2, como fuego de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para hacer notorio su nombre a sus enemigos. Es decir, los enemigos de Dios sabrían entonces, porque ellos mismos lo verían, de la fama y del poder de Dios. Con razón, este Dios es tan famoso en el pueblo creyente, dirían. Si vean ustedes lo que es capaz de hacer, las montañas se derriten, las aguas hierven, los océanos también hierven. ¿Por qué? Porque de esta manera la gloria de Dios hace notorio su nombre para que sus enemigos confiesen que Dios es poderoso y la fama de Dios esté en las bocas de ellos. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, Señor, y fluyeron los montes delante de ti, haciendo cosas terribles como nunca esperábamos. Y entonces los montes se desvanecieron delante de ti. Esto nos recuerda también a las palabras de Isaías capítulo 14, cuando dice que cuando venga Jesucristo, el Hijo del Hombre, cuando venga el Salvador, el Rey de Reyes, va a poner su pie en el Monte de los Olivos, y entonces el Monte de los Olivos se partirá en 4 partes, una parte hacia el norte, otra parte hacia el sur, otra parte hacia el este y otra parte hacia el oeste, y se va a allanar. Va a ser un camino llano en donde después Cristo entrará caminando por la puerta de oro del pueblo de la ciudad de Jerusalén. Y entonces, ¿cómo estaremos nosotros? ¿O cómo estarás tú ante la presencia majestuosa de este gran y poderoso Dios? Si los montes, si las aguas, los torrentes de los abismos, si toda la naturaleza se estremece con gran estruendo ante la presencia del Todopoderoso, ¿cómo estarás tú delante de esta presencia? Nosotros, los que creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios y hemos aceptado como obra para nosotros su muerte en la cruz, que murió por nuestros pecados, y hemos recibido por la fe en Jesucristo esa obra grandiosa y que nos ha perdonado nuestros pecados. Nosotros, dice la palabra de Dios en el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así será la actitud, la conducta, el corazón, la voluntad, la mente de los cristianos, de los hijos de Dios. Plenitud de gozo, delicias a la mano derecha de Dios, juntos con Dios, todo su pueblo reunido a la mano derecha de Dios. Delicias a tu diestra para siempre. No por un mes o por un año de jubileo, no, por toda la eternidad. Pero esa va a ser la vivencia de los que han recibido a Cristo como Salvador, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no somos hijos de carne o de sangre, no somos hijos de varón y de mujer. Ya eso ya lo somos biológicamente, porque cada uno tiene su padre y su madre. Pero cuando nacimos de nuevo, cuando fuimos regenerados, cuando
llegó a nosotros por la gracia de Dios y por el poder de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros, cuando llegó lo que llamamos el nuevo nacimiento, entonces fuimos nacidos, engendrados por Dios mismo, de manera que somos hijos de Dios y tenemos nosotros los dones que caracterizan a Dios mismo, como es el poder hablar en el lenguaje en el que Dios nos habla a nosotros y poder entender el idioma de Dios, el lenguaje de Dios que es espiritual, porque dice el Evangelio según San Juan, capítulo 4, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces nosotros, como recién nacidos y luego como niños y luego como jóvenes espirituales y luego como adultos espirituales y luego como ancianos espirituales, nosotros adoramos a Dios en espíritu y como Él es espíritu, su lenguaje espiritual lo entendemos por el Espíritu Santo que nos ha dado y que ese lenguaje espiritual está escrito en la sagrada palabra de Dios, en la Biblia, la palabra de Dios. Muchas personas se preguntan, ¿de qué hemos de salvarnos? ¿Por qué el pueblo cristiano y por qué mis vecinos que me hablan de la palabra de Dios y por qué mis familiares que conocen de Dios, porque van a la iglesia evangélica, cristiana, por qué siempre hablan de que tengo que salvarme? ¿De qué debo salvarme? La respuesta está aquí precisamente en el capítulo 64, versículo 5, que vamos a repetir. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. ¿De qué debo salvarme? Debo salvarme de la ira de Dios. Él está enojado con el hombre físico, el hombre biológico, el hombre natural, el hombre que ha vivido lejos y apartado de Dios. Dios está enojado con esa persona porque ha pecado. Y por eso Dios está enojado y nosotros tenemos que ser salvos de la ira de Dios. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, que quiero leerles en este momento. Dice el capítulo 2 de la carta de los Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y por largo tiempo, diríamos nosotros, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, Pablo se incluye, ¿por qué no? En donde también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tú te enojaste. Dios se enoja, pero por razones muy importantes, trascendentales, en donde está en riesgo la vida de las personas. Por eso Dios se enoja porque pecamos. Entonces tenemos que ser salvos de la ira de Dios. ¿Cómo es posible esto? Solamente hay alguien, hay un ser, una persona que tiene poder para apartar la ira de Dios que está sobre nosotros, pendiente sobre nosotros, para caer en cualquier momento y llevarnos a la condenación eterna, que es el infierno y el lago de fuego. Y que Dios, que es omnipresente,
Lo único de Dios que hace presencia en el infierno y el lago de fuego es su ira, el fuego de la ira de Dios. No es el fuego de la comisión de la zarza que Moisés vio en el monte Sinaí. No es ese fuego el que hacía que la zarza ardía, pero no se consumía. No, no es ese fuego. No es el fuego que sintió Jeremías dentro de su cuerpo cuando ese fuego lo caló tan profundo que no podía dejar de predicar la palabra de Dios, no podía dejar de prevenir a los hebreos, a los judíos, con relación al destino que se acercaba sobre ellos y que era la cautividad. No, no es ese fuego, no es el fuego de las lenguas que el día de Pentecostés se posaron sobre las cabezas de los apóstoles y de los discípulos ahí reunidos y de toda la gente que estaba ahí con María y con todas las personas. No es ese fuego de la gran comisión, no es ese fuego de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, no es ese fuego. Es el fuego de la ira de Dios, con lo que solamente Dios tiene presencia en el infierno y en el lago de fuego. Ahí están todos cautivos en una eterna prisión, en las tinieblas y la oscuridad. Ahí están sufriendo la condenación eterna. Y no hay luz, a pesar de que hablemos de fuego, pero no es el fuego de la combustión como lo conocemos. No es el fuego que tus sentidos perciben como lumbre. No es el fuego que tu cerebro tiene archivado de las imágenes que has visto. No es ese fuego. Es el fuego de la ira de Dios. Jesucristo con su muerte en la cruz del Calvario. Y si tú recibes esa obra de gracia por ti que hizo Jesucristo para perdonar tus pecados, si le dices a Jesucristo que te arrepientes de tus pecados y que te perdone, Jesucristo desvía esa ira de Dios, la aparta de ti, para que en lugar de que seas un hijo de ira, seas un hijo de gracia, un hijo de amor, nacido por Dios, nacido de nuevo por el poder de Dios. Entonces, número uno, tenemos que ser salvos de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Él está enojado porque pecamos. Ahora también, tenemos que ser salvos del pecado. ¿Por qué? Porque pecamos no solamente un ratito, pecamos no solamente una hora o un día, no, hemos perseverado en el pecado. Es decir, hemos cometido mucho tiempo pecado, pero en los pecados hemos perseverado. ¿Por qué razón? Porque no tenemos poder, amigos, hermanos, no tenemos poder para nosotros mismos librarnos de la esclavitud y de la cautividad del pecado sobre nosotros. Ningún ser humano tiene poder, ni la máxima autoridad eclesiástica, le llamen como le llamen. Nadie en el mundo, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, tiene poder para librarse del pecado, porque el pecado nos atrae, el pecado nos cautiva, el pecado nos fascina y estamos contentos con el pecado, aunque estamos prisioneros y encadenados, pero nos atrae el pecado. Y ahí estamos esclavizados, pero nos gusta el pecado. Pero el pecado no solamente nos fascina, nos atrae, nos subyuga, nos esclaviza,
sino también nos mata. Y cuando el pecado te mata, te lleva a la condenación eterna. Entonces tú tienes que ser salvado o liberado del poder del pecado. Pero ¿quién tiene poder para liberarte del pecado? Solamente Jesucristo, el cual rompe las cadenas de la esclavitud del pecado, destruye el pecado de tu vida, aparta el pecado de tu vida. Por el Espíritu Santo y por la obediencia a la palabra de Dios, te da poder para que tú le digas no al pecado y te apartes de él, de ese pecado, de todos los pecados que cometiste antes, porque ahora Cristo Jesús te ha hecho hijo de él por el poder de su sangre que te limpió de ese pecado, te purificó, te hizo nueva criatura. Y dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 5, vamos a leerlo. La Biblia dice, Corintios, busquemos la carta a los Corintios. Perdón, la segunda carta, les dije primera, pero es la segunda carta de Corintios. Capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto no proviene de mí. Todo esto no proviene de mi sabiduría, de mi intelecto, no proviene de mis obras de justicia. Todo esto no proviene de mis propias fuerzas, no, porque no las tengo para vencer el pecado. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿De qué tengo que ser salvado? Número 1, tengo que ser salvado de la ira de Dios. Número 2, tengo que ser salvado del poder del pecado. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que todo esto proviene de Dios. Y sigue diciendo el profeta Isaías. Quizá ya nada más en tercer lugar, o quizá demos espacio para un cuarto punto. En tercer lugar, tenemos que ser salvos de nuestras propias justicias, no anteponer nuestras obras y nuestras justicias a lo que es la obra de la salvación de Jesucristo. Dice el versículo 5 que estamos leyendo, que en esa condición de perseverancia en el pecado, de estar bajo la ira de Dios, porque Dios está enojado con nosotros, de estar en esta situación, dice el versículo, que hemos perseverado en largo tiempo, el versículo 5, y la pregunta, ¿podremos acaso ser salvos? Ya dimos dos respuestas de qué tenemos que ser salvos, del enojo de Dios, de la ira de Dios, luego del poder del pecado, porque nosotros solos no podemos. Pero sigue diciendo la palabra de Dios, si bien todos nosotros somos como suciedad, todos nosotros somos como suciedad. Y todas nuestras justicias son agradables a Dios. ¿Son realmente justicias santas que agraden a Dios? De ninguna manera. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros, dice la palabra de Dios. Entonces, en tercer lugar, yo necesito ser salvo de mi propia mente, que conceptúa dentro de la mente que yo puedo ser salvo por las obras. Aprenderemos o recordaremos en las lecciones siguientes que no hay ninguna cosa que el hombre pueda hacer por su salvación. Ni el ápice más minúsculo del tamaño de la semilla de mostaza, o más pequeño aún
Ninguna obra de esa magnitud, de esa pequeñez, puede ayudar al hombre para ser salvo. ¿Cómo son nuestras obras delante de Dios? ¿Cómo las ve Él? Dice la palabra de Dios, como trapo de inmundicia. Y yo te recuerdo que para los hebreos, para los judíos, los trapos de inmundicia eran de dos clases. Número uno, los trapos con los cuales se vestía el leproso y que los traía puestos sobre su lepra del cuerpo todo el tiempo hasta que moría, y entonces esos trapos tenían que quemarlos porque cualquier persona se contaminaba. O bien cuando por la misericordia de Dios era limpiado, pero él tenía que abandonar esos trapos, dejar atrás esa vida de trapo inmundo, dejar atrás esa vida de inmundicia y quemarlos al fuego esos trapos para vivir como nueva criatura. Esos eran los trapos de inmundicia, los que estaban sobre el cuerpo del leproso. Pero también llamaban cuerpos de inmundicia los trozos de tela o los trapos que las mujeres utilizaban cada mes en el periodo menstrual, por la sangre que su propio cuerpo desechaba. Y que damos gracias a Dios porque dio ese don a las mujeres, porque dio ese poder a las mujeres de poder desechar de su cuerpo a través del flujo, esa sangre que no le sirve a la mujer y que tiene que ser recibida por alguna prenda, por algún lienzo, por algunos trapos. Y esos también eran conocidos como trapos de inmundicia. Es decir, nosotros recibimos la sangre, sí, pero la sangre de Jesucristo, que es limpia, es pura, es perfecta y que nos limpia de todo pecado. Pero aquella sangre menstrual es la sangre contaminada, que hay que desecharla, que es arrojada del cuerpo femenino porque no le sirve a la mujer para nada, entonces se va, se desecha al fuego o a la basura. No así la sangre de Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado. Entonces, delante de Dios, así como estos dos ejemplos, son nuestras obras de justicia delante de Dios. Trapos de inmundicia. Así que yo debo de recibir la forma de pensar nueva, una mente nueva que me haga pensar en que no hay ninguna obra que yo pueda hacer. Yo no puedo buscar a Dios para decirle, Señor, aquí estoy delante de ti, sálvame, por favor. No lo puedo buscar. ¿O acaso un muerto puede clamar a Dios para pedirle que lo salve si está muerto en sus delitos y pecados? Y además, mientras el hombre y nosotros en un tiempo vivimos en esa condición, ¿qué íbamos a clamar a Dios? Al contrario, aborrecíamos a Dios, no queríamos saber nada de Dios, estábamos lejos de Dios, como dice el Salmo capítulo 10, versículo 4, dice que en el impío no hay ningún pensamiento de Dios. Pues no solamente no lo busca, sino que además lo aborrece, es rebelde completamente el hombre a Dios y en su mente procura no tener ningún pensamiento acerca de Dios. ¿Y qué ocurre entonces cuando el hombre es herido o es lastimado o tiene una enfermedad y entonces sí clama a Dios y dice, Dios mío, ayúdame? Pero ese clamor no llega a Dios. Esas palabras no llegan a Dios. ¿Por qué? Porque no brotan de un corazón redimido. Dios solamente escucha a los que son sus hijos. Dios solamente atiende a los hijos de Dios. Por lo tanto, tú tienes que ser salvo de esa forma de pensar, de que tus obras te pueden llegar a salvar, de que algún día finalmente todos van a salir del infierno y van a ser llevados al cielo. No es cierto. Eso es una mentira del diablo, de que finalmente el infierno ni existe o el lago de fuego no existe porque no lo podemos ni imaginar.
Y aquello que no se puede imaginar es porque no existe. Por lo tanto, si yo no puedo imaginar el infierno y no puedo imaginar el lago de fuego, entonces la verdad es porque no existen. Por eso no lo puedo imaginar. Nadie ha ido ahí y ha venido para decirme cómo es y por lo tanto no existe. Eso son mentiras del diablo. Tienes que ser salvo de esta forma de pensamiento. Tienes que ser salvo de esta forma de pensar en donde tú siempre has creído que de alguna forma tus obras, dando dinero, dando caridades, dando de comer a los pobres, dando de comer a los menesterosos, ¿tú crees que esas son obras que te pueden salvar? No, esas obras, cuando no brotan de un corazón que tiene a Cristo viviendo en él, cuando no brotan de un corazón redimido y salvado por la sangre de Jesucristo, no llegan a Dios esas obras. Pero cuando tú eres salvado de esta forma de pensamiento en el cual crees que tus obras pueden salvarte, entonces Jesucristo viene a vivir a ti, a tu corazón, y como consecuencia de eso, sigue diciendo el libro de la carta de los Efesios en el capítulo 2, dice el versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Dios quiere salvarte de esta vanagloria. Dios quiere salvarte de esta creencia de que las obras pueden salvarte. Dice que no es la salvación, no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí sí, ahí es donde vienen tus buenas obras, pero son consecuencia de que eres hijo de Dios, de que eres salvado por la fe en Jesucristo, de que tus pecados han sido perdonados, y entonces las obras que Dios preparó de antemano para que tú camines en ellas, para que las ejecutes y para que las lleves a cabo, esas obras son preparadas por Dios en tu vida, pero son hasta después de que tú has nacido de nuevo, de que tú has sido regenerado, de que tú has sido perdonado tus pecados, de que tú has sido salvado de la ira de Dios, de que tú has sido salvado del poder del pecado, y ahora de que tú has sido salvado de tu creencia en que las obras te pueden salvar. Finalmente, en cuarto lugar, la palabra de Dios sigue diciendo ahí en el versículo 6, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Número 4, tenemos que ser salvos de esa caída en la cual estamos. En el cuadrilátero del ring de la vida, el diablo nuestro oponente, el pecado nuestro oponente, el mundo nuestro oponente, los deseos de la carne nuestros oponentes. Nos han dado el golpe de knockout aquí en el mero mentón, el golpe de knockout, y nos tienen tirados en el ring, en el campo de batalla. Allí estamos tirados y se enseñorean de nosotros, nos patean y se burlan. No puedes hacer nada, nos dicen, porque yo tengo el poder. Pero cuando entonces nosotros oímos por el Espíritu Santo y el poder de la palabra, oímos la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír. Entonces, cuando oímos la palabra de Dios, el Espíritu Santo pone en nosotros, por la palabra, la fe para que la depositemos en Jesucristo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces viene Jesucristo con su inmenso poder
y nos levanta de la caída en la cual estamos derrumbados a merced de nuestros enemigos. Y nos levanta y con un sencillo movimiento quita todo lo que nos está golpeando. Quita a todos aquellos que tienen señorío sobre nosotros. Quita a ese gigante que es el diablo que nos quiere pisotear. Lo hace a un lado y nos pone sobre una roca firme, que es Jesucristo, la roca de salvación, y entonces nosotros ahora ya no estamos derrumbados, ya no estamos caídos, porque saben ustedes, hermanos, lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 34. Está María y está José, y por supuesto, en primer lugar, está el niño Jesús, que fueron llevados, que fue llevado al templo cuando tenía 8 días de haber nacido. Dice el versículo 34 que Simeón está bendiciendo al niño y también bendice a la madre, y dice la palabra de Dios: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí o sea, Jesús, el niño, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Está puesto para caída y para levantamiento, y para señal que será contradicha. ¿De qué lado estás tú? ¿Estás todavía caído? ¿O ya oíste la palabra de Dios? ¿Ya el Espíritu Santo puso la fe en ti? Hizo ser la fe en ti el Espíritu Santo por la palabra de Dios que oíste, y ahora tú esa fe la pones en Jesucristo para recibirlo como Salvador, y entonces el Señor te levanta y pone tu pie firme, y ya no estás más derrumbado, ya no estás caído, sino que ahora eres levantado. Así es Jesucristo. Así Él es el que hace que en Él muchos tropiecen por su incredulidad, tropiecen y caigan por su pecado, tropiece y caiga por su necedad, por su arrogancia, por su vituperio, por su vileza, por su perversidad. Tropezando en Jesucristo, que es la roca de santidad, caen, pero también en Jesucristo, que es la roca de salvación, son levantados y tienen vida. Tú tienes que ser librado de esa caída. ¿Por quién? Por Jesucristo, quien te levanta. Como dice Simeón, está puesto como señal que será contradicha, y está puesto para caída y para levantamiento. Así que te invitamos a que tú seas de las personas que Dios ha levantado por el poder del Espíritu Santo, por el Señor Jesucristo, que ha levantado, y que antes estabas totalmente arruinado, derrumbado, estabas ahí tirado en el suelo, y tu amo te dejó porque estabas enfermo y ya no le servías, y ahora te pisotea y te golpea y te da de puntapiés y te dice: quítate de aquí, basura, porque no me sirves ya para nada. Claro, ya le serviste, ya te usó, ya hizo contigo lo que quiso, pero Cristo te ama. No importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea tu estilo de vida, no importa cuál sea tu nivel intelectual, no importa cuál sea tu posición económica, no importa qué tipo de pecado hayas cometido, qué clase de pecado hayas cometido, desde lo que es la homosexualidad, el lesbianismo, la mentira, la fornicación, el adulterio, la infidelidad, todos, todos. Y recalco en los mentirosos, porque eso es lo más común en el ser humano. Porque tal parece que a nadie le hace daño la mentira, pero ¿sabes qué? La mentira es el pecado
que a Dios ofende en gran manera. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tú eres mentiroso, estás ofendiendo a Cristo, que es la verdad. Por eso necesitas arrepentirte de tus pecados, porque si no, no entras al reino de los cielos. Porque si no, te vas a quedar fuera de la puerta, no vas a entrar a la puerta. Porque Jesucristo así lo dijo en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Los fornicarios, los perros, los avaros, los maledicientes, los mentirosos, esos no van a entrar. ¿Por qué? Porque la mentira es algo que ofende mucho a Dios, que lo hace mucho enojar, porque Él es la verdad. Y porque tú puedes hablar con la verdad. Y porque tú puedes hablar con probidad y Dios, por medio de Jesucristo, está en tu corazón y en tu corazón está la verdad. Entonces, ¿te das cuenta? 4 puntos de los cuales tienes que ser salvo. Número 1, tienes que ser salvo de la ira de Dios. Número 2, tienes que ser salvo del poder del pecado. Número 3, tienes que ser salvo de tus propias obras, de lo que tú crees en tus propias obras, pero que ya está dicho que no pueden salvarte. Y número 4, tienes que ser salvo de esa posición de caída en la cual eres llevado por tus maldades y azotados contra las rocas, contra las paredes, contra todas las cosas, porque el viento de tus maldades te lleva de un lado para otro. Y en esa posición, Cristo es tu levantamiento. Él te levanta si tú le confiesas tus pecados y te apartas de ello y lo recibes como Salvador personal en tu vida. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no somos engendrados de carne y de sangre, sino somos engendrados por Dios, hermanos. Esto es maravilloso, porque ahora también nosotros somos espíritu, así como Dios es espíritu. Que el Señor te bendiga y haz esta oración. Señor Jesús, entra a mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Quiero que seas el Señor de mi vida. Dame poder para apartarme de todos mis pecados y te confieso mis pecados para que me perdones, oh Dios eterno, perdóname en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hemos finalizado con la lección 27, Introducción a la Soteriología, la palabra de la salvación. Amén.